Sean bienvenidos al siguiente video tutorial. Les saluda cordialmente el ingeniero Jorge Molinas, auxiliar de la enseñanza en la asignatura Redes de Computadoras 2 del quinto semestre correspondiente a la carrera de Ingeniería Informática en la Facultad Politécnica de la UNA. Como práctica propuesta de laboratorio correspondiente a la capa de transporte, estaremos empleando el uso de la herramienta conocida como Wireshark. Con este software que sirve para analizar protocolos, estaremos viendo el tráfico de una de nuestras interfaces del ordenador, para lo cual como objetivo vamos a tener el acceder a una determinada página web, que en este caso va a ser Google, y lo que haremos es ver cómo es el proceso de negociación del protocolo DNS y a la vez del protocolo TCP. Entonces los objetivos a lograr en el desarrollo de esta experiencia serán los siguientes: comprender el principio básico de funcionamiento de un analizador de protocolos, que en este caso es el software Wireshark que vamos a usar. Seguido a eso, el otro objetivo es realizar el procedimiento de adquisición y lectura de paquetes, que vamos a estar viendo de forma operativa cómo se usa esta herramienta. Y lo último, comprender la importancia de la seguridad en dispositivos de networking, es decir, que aparte de hacer nuestra práctica, deberemos hacer una pequeña reflexión de por qué es importante tener en cuenta qué protocolos pueden fluir a través de una red, cuáles no se deberían, cuáles serían preferibles y cuáles no. Ese criterio es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, a modo de iniciar, tenemos que el primer paso para nuestra práctica va a ser el instalar el Wireshark en nuestra computadora y chequear nuestra IP y dirección MAC de la tarjeta NIC, sea LAN Ethernet o inalámbrica, que usemos para nuestra práctica. Entonces, usted lo que deberá hacer primeramente es instalar este software y adjuntar unas capturas de pantalla en el informe del proceso que hizo para la instalación. Seguido a eso, lo que haremos es ver cuál es la dirección IP de nuestra tarjeta de red. Entonces, para tal propósito, si usamos Windows, sería el comando ipconfig-al. Entonces, mediante este comando tenemos una diversidad de opciones dependiendo de cada máquina. Por supuesto, eso va a ir cambiando. Entonces, para mi ordenador en sí personal, sería esta información que tenemos aquí: adaptador de Ethernet, conexión para área local. Entonces, podemos ver que esta dirección que figura aquí es mi dirección MAC. Esta es mi dirección IP interna en mi red LAN. Esta sería la correspondiente a mi dirección de máscara de subred. Esta sería la dirección de mi gateway interno. Y estas dos IP que vemos aquí son los servidores DNS que emplea la compañía Copaco SA. Entonces, una vez que sabemos la IP y nuestra MAC como conocimientos, estaríamos cumpliendo con la primera parte de la experiencia. Entonces, para proseguir con nuestra práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a abrir el Wireshark. El Wireshark, al abrirse, nos deberá dar una interfaz gráfica del siguiente modo, como pueden ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vemos que tenemos una diversidad de opciones, desde tal vez red VPN, máquinas virtuales, una o más tarjetas NIC, dependiendo de cuántas tengamos. Y lo que se hace es seleccionar la tarjeta que se va a usar. Entonces, de forma preliminar, para ganar un poco de tiempo, voy a abrir un navegador en blanco sin acceder a ninguna página, y luego de eso voy a conectarme a la tarjeta de red en la cual voy a navegar. Entonces, esto dejo aquí en blanco. Ahora lo que debo hacer es conectarme a la red de área local. Con un doble clic me va a desplegar este cuadro. Pueden ver que ya va saltando un listado de protocolos. El Wireshark va capturando los diversos protocolos que se van atravesando. Entonces, para limpiar esta pantalla, por ejemplo, se le da Stop Capture. Él captura un determinado tráfico de protocolos que está atravesando por dicha interfaz. Si queremos reiniciar lo que es la captura de paquetes,
hay que ir a este icono que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle continuar sin salvar. Entonces rápidamente vamos a nuestro navegador, escribimos la dirección de Google, ahí ya accedemos. Entonces una vez que está esto, detenemos lo que es la captura de paquetes. En ese instante de tiempo, en ese pequeño interim, podemos ver que tenemos un total de 266 paquetes en un lapso de 6,5 segundos aproximadamente. Entonces, ¿qué campos son los importantes a tener en cuenta aquí? Que nos dice qué número de paquete es, o sea, en el orden que va llegando, el tiempo de referencia en el cual esto llega, cuál es la IP de fuente, cuál es la IP de destino, qué protocolo maneja, qué longitud tiene ese protocolo en bytes y qué información o datos nos da para conocimiento. Entonces, lo que nos pide la práctica es que veamos cómo trabaja el protocolo DNS. Entonces, en esta parte donde dice filtros, vamos a escribir DNS. Una vez que escribimos esto, le damos en ir. Entonces vemos que aquí tenemos una opcionalidad de lo que ocurre con el protocolo DNS. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar ahora? Vamos a buscar donde accedimos a Google. Entonces podemos ver aquí como esta primera opción que estoy remarcando aquí. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una consulta estándar de ir a esta dirección. Entonces, ¿qué hace el DNS? Podemos ver que tenemos nuestra fuente, que es la IP de mi máquina. Esta es la IP de destino. ¿Cuál es la IP de destino? La DNS de Copaco. Entonces, para este problema, yo le envío esta consulta al servidor DNS. Él atiende esto. Luego vemos que la fuente es el DNS y mi destino mi máquina. Es decir, esta es la respuesta del servidor DNS. ¿Y qué me envía como respuesta? Que esta dirección web equivale en dirección IP a 172, 217, 172, 195. Eso es lo que nos responde. Ahora si queremos ver cómo es el proceso de negociación TCP para que nosotros podamos acceder a la interfaz gráfica de Google o acceder a Google en sí, vamos a escribir TCP. Entonces si nosotros escribimos TCP y vamos en Go, ¿qué va a pasar aquí? Nosotros en este momento debemos de buscar cuál es la que corresponde a Google. Entonces, nosotros habíamos visto desde un principio que Google tenía una dirección IP, que vamos a volver a hacer un repaso rápidamente. Google tenía una dirección IP de 172, 217, 172, 195. Vamos a recordar eso. Si nosotros procedemos a hacer una búsqueda de esa dirección IP, vemos que tenemos aquí una gran variedad de tráfico, para lo cual vamos a tener que tener un poco de paciencia. Entonces, si nosotros vemos aquí, este es el primer paso de la negociación. Hay tres pasos. Uno es la secuencia 0, en la cual nuestra máquina solicita a la IP de Google una conexión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí como datos? Este es el primer paso de esa negociación. El segundo paso es esta que está aquí, en donde la fuente en este caso es Google, le destina a nuestra máquina, es decir, la respuesta de Google a nuestra máquina. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí, verdad? Que esta es la secuencia inicial 0 en ambos casos, pero la diferencia es que aquí hay una aceptación, un ACK de 1. Entonces, ¿cómo va a ser el siguiente paso? El siguiente paso para esto va a ser esto que está aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa acá en este tercer paso de negociación? Nuestra máquina responde nuevamente a Google, pero ya con una secuencia 1 y un ACK determinado. Entonces, ¿qué es lo último que tenemos que saber según lo que nos pide examinar las preguntas? Las preguntas nos piden en estos tres casos ver algunas informaciones en común que tenemos en esta sección de abajo donde estoy remarcando. ¿Qué informaciones podemos ver?
podemos ver, por ejemplo, informaciones de TCP. Si nosotros tenemos como fuente esta IP de Google, vemos que el puerto de origen que usa Google es 56.129. En cambio, el puerto de destino, que es de nuestra computadora, dice que nuestra máquina usa como puerto el número 443. Es decir, que ese puerto usa nuestra computadora para establecer una conexión con Google, y Google usa este puerto para hacer una comunicación entre ambas máquinas. Espero que se entienda la idea. Después, ¿qué otra información podemos saber? Aquí, por ejemplo, vemos el número de secuencia. Podemos ver aquí los datos de nuestras banderas. Si lo despliego, aquí nos dice cómo se encuentra construida la bandera. Aquí nos dice algunos datos en particular que pueden ver en estos campos. Esto es el acuerdo. Aquí, por ejemplo, si hay un reseteo, si hay sincronismo, diversos datos. Ahora bien, si queremos ver, por ejemplo, alguna información de IPv4, podemos tener aquí también acceso a eso. Si queremos ver a nivel de Ethernet, tenemos esta información. Si queremos ver a nivel de tramas, tenemos esta. Es decir, que usted puede visualizar muchísima información acorde a lo que usted requiera y necesite. Ahora bien, para realizar un pequeño análisis antes de finalizar este breve tutorial, hay otras opcionalidades también que usted debe tener en cuenta. Por ejemplo, cuando vimos anteriormente lo que era esos tres procesos TCP, vimos cuáles son los valores de puerto y origen. Eso habíamos mencionado que eran estos primeros dos de aquí. Obviamente debe tener cuidado en cuál es la IP origen y cuál es la destino para saber diferenciar eso. Luego, ¿qué marcadores estarían establecidos? Entonces, lo que refiere a marcadores era lo que habíamos visto aquí de banderas. Y lo último, que era referente a número relativo de secuencia, podíamos ver que era esta parte que está aquí. Hay otras opcionalidades, por ejemplo, que se pueden ver, en la que si nosotros remarcamos esto aquí y queremos ir al siguiente paquete de este proceso, tenemos que ir en Go y en próximo paquete en conversación. Entonces, ¿qué hace esta opción? Ese TCP que está comunicándose es un protocolo que negocia una cierta comunicación. Entonces, al darle esa opcionalidad de próximo paquete en conversación, él lo que va a hacer es ir saltando en base a la comunicación que él está siguiendo. Eso es lo que pasa allí. Y para terminar la breve explicación, usted deberá hacer una reflexión de si hay una gran variedad de filtros en el Wireshark. Luego, si una red grande podría tener numerosos filtros y muchos tipos diferentes de tráfico, y mencionar tres filtros que podrían ser útiles para una administración de red, ¿verdad? Entonces usted debe analizar ahí a nivel de seguridad, tráfico o algún aspecto que considere clave a la hora de hacer esta respuesta. Luego, ¿de qué otras maneras podría utilizarse el Wireshark en una red de producción? Obviamente esta herramienta sirve para analizar lo que son tráfico de paquetes. ¿Y esto qué implica? Que si usamos el Wireshark podemos controlar nuestro tráfico y enfocarnos en determinados protocolos, sea para optimizar nuestro tráfico de red, seguridad o algún aspecto que considere importante. Para la hora de realizar su práctica y enviar el informe correspondiente a esto, es bueno que vaya siguiendo paso a paso lo que es la guía procedimental de trabajo, adjuntar las correspondientes capturas de pantalla y respuestas de las preguntas. De esta manera
Doy por finalizado el video tutorial y ante dudas o consultas a las órdenes en los foros de Educa. Hasta la próxima.